Bien, vamos a continuar con las pruebas estadísticas. Ya habíamos visto en el video anterior la prueba para comparar más de dos medias poblacionales, que cuando el supuesto de normalidad se cumple en cada una de las poblaciones, pues es la prueba ANOVA, ¿no? Pero ¿qué pasa si cuando al menos en alguna de las poblaciones, o en todas, o en varias, no se cumple ese supuesto de normalidad? Pues bien, la prueba que se aplica en ese caso se llama la prueba de Kruskal-Wallis, la cual es una prueba no paramétrica o de libre distribución. Igual que en la prueba ANOVA, la hipótesis nula pues es la igualdad de medias, y la hipótesis alternativa es que al menos una de las medias es diferente. En ese caso, el estadístico también se basa en rangos como la prueba de Mann-Whitney, por ejemplo, ¿no? O la prueba de Wilcoxon, que también construimos rangos. Pero es un poco más sencillo incluso la prueba que la misma ANOVA. El estadístico de prueba utiliza desde luego los tamaños de muestra en cada una de las muestras, N1, N2, N3 hasta NK, y además utiliza los rangos R1, R2, R3 asignados a cada uno de los datos de la muestra. Los rangos se asignan en este caso sin considerar de dónde proviene la muestra. O sea, es decir, tenemos todo el conjunto de datos de todas las muestras y se van asignando rangos. Entonces, de esta manera, el estadístico de prueba tiene esta expresión matemática. Esa es la fórmula, 12. O sea, Kruskal y Wallis en su desarrollo matemático encontraron que aquí tiene que ir el término 12. Entonces, parte de la fórmula S12. Entre n, donde n es el número total de elementos en toda la muestra, en todas las muestras, n más 1, y R1, R2, R3, RK son los rangos, la suma de los rangos en cada una de las muestras. Los tamaños de muestra están divididos, dividen esos rangos. Y no olvidar que este número hay que restarle 3 por n más 1. El estadístico de prueba se puede demostrar, tiene una distribución G cuadrada, es decir, el valor de inicio de la región de rechazo se encuentra buscando en las tablas de la G cuadrada, y entonces la regla de decisión es, si es buscando este es el valor, digamos que es el valor crítico. Entonces de aquí en adelante, si el estadístico de prueba cae en esta parte sombreada, pues se va a rechazar la hipótesis nula. Entonces el estadístico de prueba HC cae aquí, entonces rechaza la hipótesis nula. Pero veamos todo esto con un ejemplo. Entonces esos datos que se observan a continuación corresponden a los automóviles, el impacto que tienen los accidentes según el tamaño de los automóviles. Por ejemplo, se mide a través de una cuestión que seguramente la parte médica y las aseguradoras tienen ya detectado, que es el nivel de heridas, en este caso producidas en la cabeza. Entonces, un nivel más alto, pues quiere decir que el accidente fue más fuerte. Entonces, tenemos en el caso, por ejemplo, de los autos subcompactos, tenemos la observación de 4 accidentes en los individuos 681, 428, 917, 898. Obviamente estamos hablando de los autos más pequeños que hay en el mercado, ¿no? Los autos compactos de enseguida tienen ese nivel, ¿no? Son 5 observaciones y así sucesivamente. Entonces tenemos 4 grupos, 4 poblaciones. Nuestra hipótesis nula es que hay igualdad en todas, que la media producida por los accidentes, la media de heridas producida por los accidentes, es similar en todos los grupos. Y la hipótesis alternativa es que al menos una de las medias es diferente. Entonces vamos a hacer el proceso. Decíamos que ordenábamos aquí los datos su compacto, los compactos, los medianos y los grandes. Entonces, sin tomar en cuenta esto, le asignamos el rango a cada uno de los datos. Por ejemplo, observamos que el dato más pequeño de todos, o sea, en total hay 18 datos, el dato más pequeño es este 259, por lo tanto le toca el rango 1. El dato que le sigue es el 384, que está aquí arriba.
y por lo tanto le corresponde el rango 2. El rango 3 le corresponde al 428, el rango 4 al 442, recuerden que va de forma ascendente. El rango 5, pues, bueno, así se van asignando sucesivamente. Y aquí tenemos el valor 525, pero lo tenemos repetido aquí y acá, en los rangos como en el compacto y en el mediano. Y le correspondían el rango 8 y 9. Recuerden que cuando teníamos casos repetidos, asignábamos el promedio de los rangos que le tocaban. Entonces 8.5. Y así sucesivamente, ¿no? Ya no hacemos, pueden revisar el ejemplo con detalle. Y entonces tenemos 4 grupos. Tenemos nuestra R1, que es la suma de todos esos rangos, la R2, que es la suma de esos rangos, la R3, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos K igual a 4 y la N, pues es 4 más 5 más 5 más 5 más 4, son 18. Entonces, sustituyendo la fórmula, esa es la fórmula, nos queda 12 entre 18 por 18 más 1, aquí está el 18, multiplicado por 52 al cuadrado entre 4, 42.5 al cuadrado entre 5, etcétera, 36, más 40 al cuadrado entre 4, menos 3 por n más 1. Hay que hacer con mucho cuidado esta operación, sobre todo esa primera parte. 12, hay que ponerle un paréntesis después de poner la división. 12 entre paréntesis 18 por 17, por 19, perdón. Por paréntesis y hacer toda esta operación de corrido. Menos 3 por 19. Para no metan 18 más 1. Entonces en total les tiene que dar 278. Bien. Definamos ahora la región de rechazo de la hipótesis nula. Ya como siempre vamos a considerar un alfa de 0.05. Si ustedes buscan en las tablas, lo voy a pasar rápidamente. Entonces alfa de 0.05 y la K. Y con K, acuérdense que K vale 4, entonces K menos 1 vale 3. Entonces en la tabla, con K igual a 3, o sea, los grados de libertad son 3. Y si buscan el punto 95, aquí está el valor, 7.815. Ese valor es el que está aquí en las tablas. Entonces, de manera que la región de rechazo de la hipótesis nula es a partir de este valor en adelante, ¿no? En adelante. Ahora, recordemos que el estadístico de prueba nos dio 2.78. Los 2.78 no están en la región de rechazo de la hipótesis nula. Conclusión, no se rechaza la hipótesis nula, ¿no? La hipótesis nula no se rechaza y puede inferirse que no existen diferencias significativas en las heridas en la cabeza que se registran en distintos tipos de automóviles, ¿no? Esa es la conclusión general, no existen diferencias, o sea, si sufren accidente, el nivel de impactos que se producen en la cabeza pues son similares, ¿no? No se ha determinado por el tamaño del automóvil, más bien cada automóvil seguramente va a tener sus características de seguridad propias, ¿no? Y que son diferentes de una marca a otra. En general no encontramos diferencias. Bueno, hasta aquí el ejemplo de la prueba de Kruskal-Wallis. Solamente un comentario. ¿Qué hacer en caso de que se rechace la hipótesis nula? Si se rechaza la hipótesis nula, no hay una prueba equivalente a la de Tukey en la parte no paramétrica. Lo que se recomienda, y tampoco es muy claro, es hacer comparaciones por parejas de la prueba de Mann-Whitney para detectar cuáles son las medias que son diferentes. Bien, haciendo esta aclaración, pues doy por terminado este video.